y hemos sido contribuyentes netos para el cumplimiento del objetivo del déficit de España en 2012. Hay que dejarlo claro una vez más. Y regiones incumplidoras como Cataluña son ahora las que tienen que sacrificarse para que se permita alcanzar el objetivo común del 1,2%, porque algunas hicimos el sacrificio en 2012 y otras tendrán que hacer el sacrificio en 2013 si no lo hicieron. Tendrán que hacerlo, porque alguna vez tendrán que hacerlo. ¿O van a ser siempre las mismas las que tengan que hacer los sacrificios? No. Esto es una lectura, además, muy sencilla y yo creo que es de rigor y de justicia el planteamiento. Y así hay un presidente del Gobierno de Extremadura que única y exclusivamente defiende los intereses de Extremadura y del pueblo extremeño. Y no solo con pasiones, sino con razones muy claras y con lecciones o con una lección de razones que se dan al Gobierno de España y al conjunto de las comunidades autónomas, porque hay un Gobierno serio, porque hay un Gobierno maduro y que sabe hacia dónde va y sabe qué tiene que hacer a partir de ahora para cumplir con su objetivo. El de la consolidación fiscal ya se ha cumplido, 2012. Otras regiones no lo han cumplido todavía. Nosotros estamos en 2013, ya alejados de la consolidación fiscal, en política de empleo y en política de crecimiento. Y para eso tienen que estar esos recursos si se flexibiliza el objetivo del déficit.